Hi everyone, welcome to our new lesson. Bienvenidos a todos, estamos con una lección muy importante. Continuamos con la lección de preposiciones, esencialmente de tiempo. Y la clase pasada pues tocamos la parte de preposiciones de lugar y de movimiento. Hoy corresponde las preposiciones de tiempo. Welcome everybody. Síganos entonces para empezar nuestra sesión del día de hoy. So, dice lo siguiente. When we talk about time, cuando nosotros hablamos del tiempo, we often use the preposition in, on, at. Cuando nosotros hablamos del tiempo, esencialmente usamos la preposición in, la preposición on y la preposición at. Por ejemplo, nosotros usamos in, vamos a hablar de esto. Recuerden que vimos lo que es preposición de espacio. Ahora es en cuanto al tiempo, no tiene nada que ver con algún contacto sujeto-objeto que está detrás, adelante, no, eso es para espacio. Hoy nos corresponde tocar las de tiempo, muy bien, más abstractas, digámoslo así. Usamos in, entonces, cuando hablamos de partes del día, por ejemplo. Y cuando hablamos de meses, estaciones y años. Para eso nosotros utilizamos la preposición in. Cuando tengamos que decir, por ejemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening, ahí utilizamos in. Recuerden, partes del día, in. Meses del año, in January, in February, in March, etc. ¿Para qué más usamos in? Cuando tengamos que hablar de, esencialmente, de las estaciones. In the spring, in the summer, in the autumn, o también en inglés americano, fall, in the winter, por ejemplo, ¿no? En el invierno. Y cuando tengamos que hablar de años, solamente años, in 1542, in 1868, in 1995, y utilizamos in para ese contexto. Muy bien, tenemos entonces partes del día, meses, estaciones y años. Great. ¿Cuándo es que utilizamos on, entonces? Cuando se tratan de, esencialmente, preposiciones de tiempo, utilizamos on cuando son días de la semana. On Wednesday, on Thursday evening, on Christmas Day, on her birthday, etc. ¿No? Cuando tengamos que hablar, por ejemplo, el miércoles, el jueves, muy bien, etc. Y sin embargo, si yo quisiese juntar un día de la semana más una parte del día, porque quedamos que las partes del día son mañana, tarde, noche, ¿verdad? Y utilizábamos in. Pero si yo quiero juntar un día de la semana, lunes en la mañana, martes en la tarde, miércoles en la noche, ¿cuándo es la reunión? Viernes por la noche. Entonces, allí utilizo on, cuando junto parte del día con el día en sí. Cuando hablamos de el día de Navidad, usamos on Christmas Day, por ejemplo. On her birthday, yay, para festividades, very good. Cuando tenga que hablar de un mes más fecha específica, utilizo también on. Si son solo meses, in, pero más fecha específica, por ejemplo, abril 9. Decimos on April the 9th o decimos on the 9th of April. 26 de febrero, 31 de diciembre, 28 de noviembre, etc. Nosotros podemos utilizar on en ese contexto. Nosotros, ¿para qué utilizamos at? La preposición at. Cuando tengamos que hablar del tiempo, esencialmente. O el tiempo del día, muy bien. Cuando digo tiempo, pues es la hora, ¿no? Que era 5, las 6, las 7 de la tarde, etc. And with meals, y con alimentos, o para la hora de los alimentos, que es la hora de comer, básicamente. Por ejemplo, ¿a qué hora nos vemos? At 11 a.m., a las 11 de la mañana, por ejemplo. At 3 o'clock, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, etc. Y todo va con at, por ejemplo. Otro, at breakfast. Cuando nosotros hablamos de breakfast, pues hablamos del desayuno, ¿verdad? At breakfast. At lunchtime, a la hora de almuerzo. At tea time, la hora del té. At dinner, a la hora de cenar, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablo de esto, pues utilizo at. Casualmente, nosotros usamos at también cuando tengamos que hablar de night. Recuerden, tú puedes decir in the morning,
in the afternoon, in the evening, pero at night. At the weekend. En el inglés británico le decimos at the weekend. En el inglés americano ellos suelen decirle on the weekend. Para que lo puedas distinguir de esa manera. Cuando tengamos que hablar de solamente la festividad y no el día de la festividad, como está aquí planteado, utilizamos at. At Christmas, de forma general, at Easter, en Pascua, el día de la independencia, el día de la madre, el día del padre, etc. Por ejemplo. Las siguientes palabras pueden reemplazar el in, el on y el at. Quiere decir que aquí, estimados, yo tengo todas estas palabras en estas circunstancias, en estos contextos específicos, utilizo in, on, at. Sin embargo, cuando yo utilice this, next, last y every, que ustedes ya saben qué es, pues yo omito tajantemente el uso del in, on, at, por ejemplo. Por ejemplo, I'm going home in April. Yo me voy a casa en abril. O I'm going home this April. Entonces, lo recomendable acá, estimados, es imposible que le puedas poner in this April. En este abril, no cae. De manera que esto lo borramos. O bien es in, o bien es this. Otro ejemplo. I'm playing tennis on Wednesday. O puedes decir I'm playing tennis next Wednesday. Y tú te darás cuenta que el on es reemplazado por el next. She left at the weekend. Ella se fue el fin de semana. O puedes decir last weekend, el último fin de semana o el fin de semana pasado, que es lo mismo. Very good. Otro. He visits Jane. Él visita a Jane on Saturdays, el sábado. Every Saturday, cada sábado. Y every reemplaza a on, esencialmente. Very good. Usamos nosotros la preposición from, como ustedes la verán aquí, para hablar acerca de el tiempo. Por ejemplo, the free collection, opening hours, 10-6. Entonces yo podría decir, ya que tengo las horas de entrada y de cerrada, o no sé cómo se dice en español, de ingreso y de que cierran, por ejemplo, dice así: The museum is open from 10 to 6. El museo está abierto desde las 10 hasta las 6, por ejemplo. De esa forma, pues se entiende que el museo tiene cierta hora para poder abrir, right? Very good. Here are some more examples. Aquí hay algunos otros ejemplos. She's staying here from Sunday to Tuesday. Ella se está quedando aquí desde el domingo hasta el martes, por ejemplo. We have a tea break from 3:30 to 4 o'clock. Tenemos un break del té desde las 3:30 hasta las 4 en punto, por ejemplo. Very good. Otro. Sometimes we use from. A veces utilizamos la palabra from con su propia, o digamos, sin que algo más le pueda preceder. On its own significa eso. Por su propia cuenta, en otras palabras. No necesita algo más como lo que previamente nosotros hemos visto. Desde hasta. En cambio, el from puede ir por su cuenta. Dice así: I will be in Paris from Wednesday. Yo estaré en París desde el miércoles, por ejemplo. Y tienes acá, pues, lo que tú puedes ver. Monday, Tuesday y el miércoles. A partir del miércoles, from Wednesday, yo estaré en París, por ejemplo. Very good. Easy peasy, right? Súper fácil. Las preposiciones del tiempo. Vamos a practicar un poquitín qué es lo que nos hace falta. Dice así: Fill in the gaps in the following sentences usando in, usando on o usando at. Fill the gaps in the following sentences. Muy bien. I went to Turkey in July. Yo fui a Turquía en julio, por ejemplo. We must leave. Nosotros debemos partir. We must leave. Dice 5 o'clock. La hora. ¿Se acuerdan? Para la hora que nosotros usábamos in, on, at. Usábamos at. Very good. Entonces, nosotros ponemos pues eso. We must leave a 5 o'clock. Number 2. We'll have a break the afternoon. Parte del día. ¿Nosotros qué poníamos para las partes del día? ¿Se acuerdan?
usábamos in. Very good. In the afternoon. Todos al chatbox, please. Quiero verlos escribir para que puedan ser partes de este aprendizaje. Recuerden que participando pues aprendes mucho más, como si esta fuese una clase presencial. Muy bien. Number 3, she's arriving. Ella está llegando Monday. Días de la semana, estimados. ¿Se acuerdan? Días de la semana. ¿Nosotros qué poníamos? On. Very good. She's arriving on Monday. Ella está llegando el lunes. Very good. Next. It's very cold here. Y luego dice la palabra night, que es noche. ¿Se acuerdan que había una excepción? In the morning, in the afternoon, in the evening, pero at night. Very good. Y nosotros tenemos at night. Number 5. I was born y dice 1970 para años. ¿Se acuerdan que usábamos? Number 5 usábamos in cuando teníamos años, solamente años. No fecha específica. Number 6. I never work the weekend. Yo jamás trabajo el fin de semana. Entonces, the weekend, ¿se acuerdan cómo les expliqué? The weekend is at. I never work at the weekend. Jamás trabajo el fin de semana, por ejemplo. Number 7. We can play tennis. Podemos jugar tenis. Y luego dice the summer. Y the summer pues es el verano. In the summer. En el verano. Very good. Yay. Number 8. School starts. La escuela comienza. Y luego dice September 5th. El 5 de septiembre. School starts. Cuando nosotros tenemos que la escuela comienza, number 8, pues fecha específica, utilizamos on. School starts on September 5th, por ejemplo. Y tenemos también number 9. I'll see you, yo te veo. Y luego dice lunchtime, que es la hora del almuerzo. Para las comidas y horas, ¿se acuerdan que usábamos? Utilizamos at. Very good. Lovely. Well done. Sí, podemos hacer uno más. Dice así: fill in the gaps. Llena los espacios en blanco in this conversation. En esta conversación. Using words from the box. Utilizando palabras de la caja. Esta caja. Very good. 2 o'clock summer, which is already placed. Summer es el verano. 1990, winter, weekend, Saturday, and birthday. Now, are you going on holiday in the summer? No, but I went skiing in Italy in the... No, pero me fui a esquiar a Italia in the... ¿Qué opinas? Se fue a esquiar a Italia in the... In the winter, yeah, en el invierno. Claro que tú esquías en invierno, ¿no? Difícilmente podrías hacerlo en verano. No hay nieve. And I'm going to America at the... Y me voy a América at the... ¿Qué opinan? 2 o'clock? No creo. At the 2 o'clock? 1990? No creo. Winter? Oh, interesting. ¿Qué les parece weekend? I'm going to America at the weekend. Me voy a América el fin de semana. Very good. I'll be in New York. Yo estaré en New York. Dice on. Estaré en New York on. Estaré en New York. ¿Qué opinan? Vamos, todos al chatbox. I'll be in New York on. Y nosotros tenemos, pues, la palabra Saturday. Yo estaré en New York el sábado, por ejemplo. Porque es el único que cae. Ya tenemos entonces winter, weekend, and Saturday. Well done. Then I'm traveling south to Texas. What about you? Are you going away this year? ¿Qué hay contigo? ¿Vas a salir este año? Por ejemplo. Yes. In fact, I'm flying to Morocco. De hecho, estoy volando a Marruecos. ¿Qué opinan? ¿Está volando a Marruecos en el 90 a las 2 de la tarde? El cumpleaños. Pues lo más probable es que sea 2, right? 2 o'clock. I'm flying out to Morocco at 2 o'clock tomorrow, for example. Tom says, really? It's a wonderful country. I was there in... Es un país maravilloso. Yo estuve allí en... Y eso es muy fácil de predecir. ¿Qué les parece? 1990
en 1990. Ahí tenemos este, y pues es muy predecible cuál es el último porque es la última opción que nos queda. Y luego dice, just think, I'll be on a Moroccan beach on my... Solo piénsalo, estaré en una playa de Marruecos en mi what? On my birthday. Very good. Estaré en mi cumpleaños. Yay, very good. Fantástico, pues esta parte pienso que ustedes la pueden hacer en casa a modo de práctica, nos lo envían como siempre al Messenger y nosotros les proveemos las respuestas para que ustedes puedan comprobar si han acertado o no. Muy bien, estimados, thanks very much, that's the end of the lesson, es el final de la lección. No se olviden compartir nuestra publicación, no olviden pues suscribirse a nuestros canales de YouTube donde nosotros también transmitimos pues estas clases, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, para que mucha más gente al momento de compartir nuestras clases y recomendarnos, pues mucha más gente pueda también tomar ventaja de este curso y obviamente pueda también beneficiarse al igual que ustedes. Thanks very much. Nos vemos en la siguiente clase entonces. Thank you. I'll see you around. Bye bye.